En el libro de Marcos vemos la experiencia que los discípulos mismos tuvieron en una de esas tormentas o una de esas adversidades las cuales Dios provocó a propósito. Dios lo provoca a propósito porque tiene un propósito más grande para nuestras vidas. ¿Qué fue lo que sucedió en Marcos capítulo 6, versículo 45 al versículo 51? Sucedió esto. Nos dice la palabra de Dios que enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca. Quiero que noten una cosa, Jesús mismo hizo que los discípulos subieran a la barca. Jesús lo hizo a propósito. Después de que los discípulos subieron a la barca, se fueran delante de él al otro lado, a la ciudad de Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Después de despedirse de ellos, se fue al monte, específicamente nos dice aquí que se fue al monte a orar. Versículo 47. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Y al verlos remar fatigados, los discípulos estaban desesperados, remando fatigados. Y cuando estaban en ese momento, dice porque el viento era contrario. Como a la cuarta vigilia de la noche, o sea, más o menos entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana, entre las 3 y las 6 de la mañana, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Subió con ellos a la barca y el viento se calmó y ellos estaban asombrados en gran manera. Esta es una de esas tormentas, de esas adversidades que Dios provoca en nuestra vida con un propósito específico, y siempre el propósito específico de Dios tiene que ver con el bienestar nuestro. Quizás muchas veces tú no pienses que Dios provoca una tormenta en tu vida por tu propio bienestar. Pero frecuentemente, cuando la tormenta viene de Dios, cuando la tormenta no es provocada por otros, cuando la tormenta no es provocada por tus malas decisiones, cuando la tormenta es provocada por Dios, es porque Dios tiene un propósito mejor para ti. Dios tiene algo mejor que Dios está preparando para ti. Pero cuando leemos este pasaje, hay 7 cosas que podemos observar que suceden en esta tormenta, le suceden a los discípulos, y nosotros podemos aprender de estas 7 cosas que le suceden aquí a los discípulos. Lo primero que quiero que ustedes puedan observar en este pasaje es que Dios metió a los discípulos, nuestro Señor Jesucristo metió a los discípulos en la barca a propósito para que experimentaran la tormenta. Muchas veces, si no experimentamos la tormenta, no logramos entender lo que Dios nos está queriendo enseñar. En el versículo 45 nos damos cuenta que Él mete a los discípulos en la barca y Él se queda. Él los mete con un propósito y a propósito. Una segunda cosa que podemos ver ahí mismo es que el Señor Jesús cuidó de ellos antes y durante la tormenta. Recuerde que el Señor Jesús no se fue simple y sencillamente a dormir. En ese momento, el Señor Jesús, mientras los metió a la barca, el Señor Jesús se fue directamente a orar. El versículo 46 nos dice que después de despedirse de ellos, Él subió al monte, no para abandonarlos, subió al monte a orar por ellos. Subió al monte porque lo que Jesús quería es que la fe de ellos fuera fortalecida a través de la tormenta. ¿Cuántas veces Dios ha querido fortalecer tu vida, fortalecer tu fe, fortalecer tu familia, fortalecer tu iglesia a través de las tormentas que Él mismo provoca en tu vida? El Señor Jesús no solamente cuidó de ellos antes, pero cuidó de ellos durante la tormenta. Él no los sacó de la tormenta, pero una cosa que sí hizo el Señor es que estuvo orando con ellos para que ellos pudiesen atravesar la tormenta. Muchas veces Dios no te va a sacar de la tormenta. Dios te va a dar la fuerza para que tú atravieses la tormenta, porque si no atraviesas la tormenta, no aprenderás las lecciones que Dios desea que tú aprendas en tu vida. Una tercera cosa que podemos observar en este texto es que cuando los discípulos estaban en la tormenta, el panorama se veía bastante oscuro.
No solamente el panorama se veía oscuro, se sentían completamente solos. Según nos dice el verso 47, dice que al anochecer la barca estaba en medio del mar. Ellos estaban en medio del mar, estaban en la oscuridad, estaban en la soledad, se sentían solos, se sentían en aquel momento, aquel panorama se veía oscuro. Pensaban que Jesús los había abandonado, mientras Jesús estaba en tierra, dice el pasaje. Cuando estamos en la tormenta no sabemos qué pensar muchas veces. Cuando estamos en la tormenta, cuando estamos atravesando esa tormenta que Dios provoca en nuestras vidas para nuestro propio bienestar, si no tenemos esa confianza total en Él, vamos a sentirnos solos, vamos a sentirnos como que la oscuridad nos está invadiendo poco a poco y sentimos temor en nuestras vidas. Hay una cuarta cosa que podemos observar en este texto. Podemos observar que en medio de la tormenta los discípulos se agotaron físicamente y emocionalmente. Note usted que en el versículo 48 dice que los discípulos estaban remando y remando y remando y no paraban de remar. En otras palabras, ellos estaban haciendo las cosas por su propia fuerza. ¿Cuántas veces usted se ha encontrado en medio de las tormentas de su vida remando con sus propias fuerzas, tratando de salir adelante a su propia manera, de la forma en que usted piensa, que muchas veces actuamos como que supiéramos más que Dios? ¿Se ha sentido usted alguna vez de esa forma? ¿Ha hecho usted eso? Y cuando empezamos a remar con nuestras propias fuerzas, muchas veces lo único que hacemos es que remamos hacia donde la corriente está aún más fuerte, porque no sabemos lo que estamos haciendo. La desesperación de la tormenta, la desesperación de los problemas de la vida, nos lleva muchas veces de una posición en la que estábamos mal a una posición donde estamos peor. Porque muchas veces lo que hemos hecho es que hemos dejado de confiar en Dios. En medio de la tormenta, estos discípulos se agotaron físicamente, se agotaron emocionalmente. ¿Y sabe qué era lo que sucedía? Es que el viento constantemente los estaba golpeando en contra. El versículo 48 es bien específico en esto. Y cuando el viento nos golpea en contra y remamos en contra, y no remamos de acuerdo a donde Dios desea que rememos, porque no estamos confiando en Dios, lo único que hacemos es entrar muchas veces en una situación peor de la que nosotros comenzamos cuando la tormenta comenzó en nuestras vidas. Una quinta cosa que podemos ver en este pasaje es que el Señor aparece cuando ya los discípulos no podían más. Puede observarlo usted ahí mismo en el versículo 48. Ellos estaban agotados, ellos estaban cansados, ya no podían más. Era ya la cuarta vigilia, eran entre las 3 y las 6 de la mañana. No podían más ellos, pero en ese momento cuando ellos no podían más es cuando el Señor aparece. ¿Recuerdas lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13? De que Dios nunca va a poner más carga en ti de la que tú no puedes llevar. Dios sabe en qué momento tú no puedes más. Dios sabe dónde te has agotado físicamente, te has agotado emocionalmente. Y cuando no podemos más, es cuando Dios aparece en la escena de la tormenta. El Señor apareció en el momento que ellos no podían más. Una sexta cosa interesante en este versículo, en este capítulo, es que en medio de la tormenta, muchas veces los discípulos tuvieron la tendencia a dudar de Dios. Y no supieron qué hacer, no supieron qué creer por causa de un problema. Hay un problema que todos experimentamos en medio de la tormenta y eso es el temor. Los discípulos se llenaron de temor, no sabían qué pensar, no sabían qué hacer, no sabían qué creer en ese momento. Entraron en una duda. El temor lo único que nos trae es duda. La fe lo único que nos trae es confianza en que Dios tiene control de cada una de las tormentas que nosotros experimentamos en nuestras vidas. En medio de la tormenta, ellos dudaron y entraron en temor. Y una séptima cosa que podemos ver aquí es que cuando todo se veía perdido para los discípulos, el Señor aparece en ese momento para darles el ánimo que ellos necesitaban. Y dice en el verso 50, porque todos lo vieron y se turbaron, pero enseguida Él habló con ellos y les dijo: tengan ánimo,
Soy yo. Yo fui el que los metí a la barca. Yo sé por qué los metí a la barca. Tengan ánimo, soy yo. No teman. ¿Cuántas veces te llenas de temor? Porque te olvidas que Dios es el que está en control de tu vida. No puedes dudar de esto. No puedes dudar que Dios es el que tiene ese control total de tu vida. Y en las adversidades y en las tormentas, dice que Jesús subió a su barca. Ahora yo tengo una pregunta para ti. ¿Has dejado que Jesús suba a tu barca? Porque cuando Jesús sube a tu barca, las cosas cambian totalmente. Todo cambia en la vida cuando Jesucristo sube a tu barca, cuando Jesucristo sube a tu vida. Tenemos que entender que todas las tormentas son parte de la vida. Tenemos que entender que cuando estamos en medio de la tormenta, y por más que intentemos todo por nuestra cuenta, por más que intentemos remar y remar hasta agotarnos, tanto física como emocional y espiritualmente, olvidamos que en nuestra fuerza no podremos atravesar la tormenta. Porque es Dios el que muchas veces nos tiene en la tormenta a propósito. Nos tenemos que recordar que en medio de la tormenta, el Señor Jesús es indispensable en mi barca. Y que cuando Cristo sube a mi barca, como lo hizo el Señor Jesús, entonces estaremos tranquilos, porque nos daremos cuenta que Él tiene control de la tormenta en nuestras vidas. No pierdas la fe. Mantén la fe, mantente firme, a pesar de la tormenta que estés pasando. Solamente tienes que recordar, si la tormenta la han provocado otros, si la has provocado tú con tus malas decisiones, o si es una tormenta en la que Dios te está permitiendo atravesar, porque Dios tiene un propósito más grande en tu vida. Sea cual sea la tormenta en tu vida, no te olvides de mantener la fe, porque Él tiene control de cada tormenta que tú y yo experimentamos en la vida. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Esperamos en Dios vernos la próxima semana, y si esto ha sido de bendición, por favor, no te olvides, compártelo con otros. Compártelo con aquellas personas que quizás necesiten escuchar una palabra de aliento. Personas que quizás estén experimentando una tormenta en sus vidas. También no te olvides de poner tus comentarios. Queremos orar por ustedes. Queremos orar por tus peticiones de oración. No te olvides de escribirnos un mensaje, de escribirnos una nota, y prometemos estar orando por cada uno de ustedes. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Iglesia Amor y Restauración en la ciudad de Lancaster, California. Nos sentimos contentos de poder llegar a ustedes a través de este medio. Bendiciones.